sustancias que están llegando a las células y a las láminas a las que están llegando. Vamos a hacer recuerdo la lámina 1, también conocida como la marginal de Walter, la lámina 2, conocida como las zonas elanquilosas del orando, las láminas 5 y 4, 5, que se consideran como el núcleo propio en la nomenclatura antigua, y de allá las fibras que salen y se dirigen hacia sus destinos específicos. Quiero, sin embargo, destacar algo que escapa en el diagrama. Fíjense ustedes que en este otro estamos incluyendo otras fibras que están llegando de la periferia y que tienen una relación con la transmisión. En el recuadro superior izquierdo estamos representando las fibras que nacen de la piel, de las vísceras y de los músculos. Y de todos ellos vamos a ver que hay fibras de tipo A delta, están representadas por color, fibras A beta en azul y fibras A delta y fibras C del dolor. Entonces fíjense que no son solamente las fibras A delta y fibras nociceptivas que están llegando a estos campos, están llegando también fibras en algunos casos nociceptivas, en otros casos no nociceptivas, sobre esa misma vía y que van a terminar sobre las neuronas específicas y de amplio rango dinámico localizadas en las láminas 1 y 2 y 5 respectivamente. Fíjense ustedes que estamos representando aquí a las fibras A delta directamente sobre las nociceptivas específicas, lo propio en las fibras de amplio rango dinámico, en las nociceptivas específicas, las fibras C que están viniendo de todos estos orígenes, y algo interesante, unas interneuronas en el asta dorsal, en la cual estas interneuronas tienen un efecto excitatorio, vale decir, activan a las nociceptivas específicas. Por el contrario, en las de amplio rango dinámico, además de las fibras A delta, C y las interneuronas excitatorias, encontramos fibras A beta. Fibras A beta que van a terminar directamente sobre las neuronas nociceptivas específicas, pero también van a terminar sobre interneuronas. Pero en este caso estamos hablando de interneuronas inhibitorias. Entonces, de acuerdo a por dónde venga la estimulación mayor, vamos a ver si se activa o no se activan estas neuronas de amplio rango dinámico. Las proporciones de fibras están representadas en esta lámina. Aquí sí les pido que se saquen una foto, porque son valores numéricos que en realidad nos destacan la importancia nada más de la guía y nos merece una consideración numérica específica. Fíjense que las fibras C que llegan a los dos tipos o a todos los tipos de células del asta dorsal son la mayoría, mientras que las A delta representan un tercio aproximadamente del total de fibras nociceptivas. Ahí encontramos las interneuronas excitatorias y las interneuronas inhibitorias, representadas en diferentes colores, con sus porcentajes, pero tal vez solamente a manera de recuerdo, estamos presentando acá en una sola sinapsis los dos neurotransmisores. Esto en realidad se trata de dos sinapsis, una de las fibras A delta, que están utilizando el glutamato como su neurotransmisor del dolor, y las otras, las fibras de tipo C, que están utilizando la sustancia P. Por debajo de ellas estamos representando los receptores de membrana, son receptores de ligando todos estos, que van a permitir el paso ya sea de calcio, ya sea de sodio, ya sea de potasio y su nomenclatura. Esto lo vamos a ver después. Lo que yo quiero destacar es el ambiente. Fíjense ustedes que
Sobre esas fibras, perdón, sobre esas células del asta dorsal, no solamente confluyen muchas fibras aferentes de la periferia, también llegan fibras aferentes del propio sistema nervioso central, fibras descendentes que vienen de diferentes niveles del encéfalo. Y cada uno de ellos va a estar utilizando sus propios neurotransmisores para activar o inactivar a estas neuronas. Fíjense que en algunas, las fibras C y A delta utilizan estos dos neurotransmisores, pero hay otras que están utilizando GABA, por ejemplo, las interneuronas inhibitorias de la propia asta dorsal, o tal vez están utilizando glicina, que es otro neurotransmisor que se libera allá. Canales sodio voltaje dependientes, canales calcio y sodio, canales sodio y calcio y sus respectivos receptores. Es un ambiente complejo, pero es un ambiente muy modulable y esa es la parte importante del mensaje de hoy. El asta dorsal es una zona donde se va a producir por la influencia de estas fibras aferentes o la influencia de las fibras aferentes centrales, una modulación de la percepción dolorosa. Fíjense ustedes, acá estamos haciendo un apretado resumen de lo que representa cada una de estas aferencias, sobre todo las periféricas. Nociceptivas específicas y de amplio rango dinámico relacionadas con el dolor, con las fibras aferentes, las nociceptivas específicas, las fibras C, las amplio rango dinámico, también las fibras C, su neurotransmisor, la sustancia P, por supuesto, y sus receptores, la neuroquinina y los sensores de nitrógeno, de óxido nitroso, que son intracelulares. ¿Y qué tipo de canales son? Metabotrópicos. ¿Y qué es lo que hacen? Abren canales potasio, habitualmente. Las aferencias de otras regiones, por ejemplo, de la piel, del músculo y de las vísceras, están utilizando fibras A delta nociceptivas que reciben glutamato, actúan sobre los canales AMPA ionotrópicos y NMDA ionotrópicos y permiten el movimiento de iones sodio y calcio. Hay A-beta táctiles que van a terminar confluyendo sobre estas fibras nociceptivas que utilizan también glutamato. Todas estas fibras son A-delta, estas son A-beta y van a terminar también sobre interneuronas excitatorias que usan glutamato e interneuronas inhibitorias que utilizan GABA y glicina. Cada uno de ellos se va a presentar sobre sus receptores de membrana y van a actuar sobre otro tipo de canales, por ejemplo, los canales fluoros. Sí, sáquenle fotito. Y con eso creo que hemos terminado esta parte. Perdón que ande corriendo, pero tenemos otro tema más en el tintero. Es el de la analgesia. Los mecanismos que modulan el dolor y cómo trabajan. Uy, todo lo destrozo. Los mecanismos relacionados con la analgesia son variados, son numerosos y están dispersos a lo largo de todo el cerebro. De todos estos vamos a revisar muy rápidamente solamente dos mecanismos moduladores del dolor. Los mecanismos o los circuitos centrales del asta dorsal, que los vamos a llamar mecanismos medulares. Dentro de estos destacan lo que se llama el gate control
puerta de acceso, y los mecanismos supraespinales, dentro de los cuales destaca el rol de la sustancia gris periapical. El resto de los otros mecanismos, lo mismo que de las sustancias moduladoras, no los vamos a tocar porque no nos da el tiempo para hacerlo. Así que sin más preámbulos, hablemos de los circuitos de regulación del dolor. Fíjense ustedes que en el asta dorsal hemos hablado varias veces que al lado de las fibras nociceptivas, ya se hace 40, encontramos otras fibras de tacto apeta, fibras delgadas que están trayendo en su mayor parte tacto protomático y que también terminan sobre las neuronas nociceptivas del asta dorsal. Bien, aquí las estamos representando en estas barras azules. ¿Cómo se organizan estas aferencias? Se organizan de esta forma. Fíjense que hay dos circuitos de entrada. Uno es representado en la línea verde de la parte inferior, fibras nociceptivas de tipo A, delta y fibras C, que van a terminar ya sea sobre las células de amplio rango dinámico, y ustedes saben que también sobre las células de la lámina nociceptivas de C. Estamos representando las proyecciones nada más sobre las células de amplio rango dinámico. Y es una fibra que está trayendo estímulos excitatorios. ¿Qué neurotransmisores liberan? A delta libera glutamato y las fibras C liberan sustancia E. Ok, pero sobre estas células de amplio rango dinámico llegan también estas fibras A beta. Yo no sé qué hacen las fibras A alfa y tal vez esté, no lo sé, pero lo que sí se ha demostrado que estas son las fibras A delta beta delgadas. Y estas fibras A beta delgadas confluyen también sobre estas neuronas de amplio rango dinámico y tienen el mismo efecto estimulatorio. Sin embargo, en el trayecto y en las láminas periféricas encontramos unas células que aquí se llaman células E. Son unas interneuronas que están recibiendo una colateral de todas estas fibras aferentes. La colateral que llega de las fibras A beta es una colateral excitatoria que va a activar a las células G. Estas células G, por su cuenta, son células inhibitorias. ¿Qué es lo que liberan? Liberan una encefalina. Y estas células inhibitorias van a hacer una sinapsis presináptica, ya sea con las fibras A beta, ya sea con las fibras A delta o las fibras C. En otras palabras, inhiben la transmisión. Inhiben la transmisión ya sea dolorosa, ya sea la propia transmisión táctil protopática. ¿Cómo trabaja este sistema? Las fibras A delta y las fibras C también tienen su colateral, pero su colateral es inhibitoria de las inhibitorias. Entonces lo que hacen es bloquear el freno. Liberaría la transmisión de la sensibilidad táctil. Pero lo importante de esto es cómo trabaja. Fíjense, cuando se excitan las fibras delgadas, A delta o C, se activan las células, las interneuronas inhibitorias, y al activarse las interneuronas inhibitorias, se inhiben. Estoy hablando de tonterías. Se activan sus fibras colaterales sobre las interneuronas inhibitorias, ahí recién tiene sentido, y eso abre la transmisión. ¿Cuál es el efecto de esto? Que la información dolorosa se transmite con toda facilidad sobre las células NAD, y esto origina estímulos nociceptivos sobre las otras regiones donde
eliminar estas fibras nociceptivas. En este caso no ha habido ninguna modificación, ningún bloqueo de la señal nociceptiva. Pero ¿qué pasa si al mismo tiempo se activan las fibras A beta propioceptivas? Acá sí ocurre un fenómeno muy interesante. Estas fibras, por su colateral excitatoria sobre las células G, las activan, y siendo la interneurona inhibitoria, lo que va a hacer es bloquear la transmisión. En este caso va a bloquear la transmisión, tanto la transmisión del tacto protopático como la transmisión de la nocicepción. Y en eso consiste el chiste. Si ustedes activan simultáneamente las fibras A beta y cualquier tipo de fibras nociceptivas, las células G van a bloquear la transmisión sobre las células de amplio rango dinámico. ¿Qué va a pasar con la percepción dolorosa? Va a bloquearse. ¿Cómo funciona esto en la vida real? Ustedes todos los conocemos muy bien, estos efectos, al ver a nuestro perro cuando, por ejemplo, se lesiona una pata. ¿Qué pasa cuando un perrito se lesiona una pata, tiene una herida allá, o se ha lastimado por alguna otra forma? Lo que el animal hace es lamerse. No está buscando la antisepsia, no. Lo que está buscando es bloquear el dolor. Él intuitivamente, por reflejo, sabe que si produce una estimulación sobre la pata dolorosa, este dolor va a calmar. Y eso nos ocurre a nosotros también. Cuando nosotros nos damos un martillazo sobre el dedo índice de la mano, ¿qué es lo que hacemos? Movemos, abrimos nuestra mano, la apretamos, le hacemos algo para provocar estimulación táctil. ¿Por qué? Porque sabemos que eso nos disminuye la percepción del dolor. Aquí estamos viendo entonces en lo práctico cómo actúa este sistema de regulación del dolor. ¿Ok? Este sistema se llama el control de la puerta de entrada en español. Suena feo, mucho más bonito se lo ve en la lengua anglosajona. Gate control, es muy simple. No vamos a dar más vueltas sobre esto y vamos a saltar sobre los circuitos supraespinales. Dentro de estos circuitos supraespinales vamos a destacar una pequeña cápsula de sustancia gris que está envolviendo la película, que se conoce como sustancia gris perivegetal. Esta delgada capa de sustancia gris es una zona que está recibiendo muchas aferencias descendentes de otras regiones del cerebro y que funcionalmente se relaciona con la analgesia. Tiene un poderoso efecto analgésico, tanto así que cuando se ha descubierto su rol, los cirujanos han podido empezar a hacer cirugías sin aplicar ningún tipo de anestesia, sin utilizar ninguna sustancia que bloquee el dolor y manteniendo al sujeto despierto, consciente. ¿Cómo es posible hacer eso? Pues aplicando una descarga eléctrica bajita sobre estas células. Entonces, la estimulación eléctrica de baja frecuencia sobre las neuronas de la sustancia gris perivegetal es capaz de bloquear completamente la transmisión del dolor. Por eso es que se la llama entonces el primer o el principal circuito analgésico de nuestro cuerpo. Sobre estas mismas neuronas es donde actúan gran parte de las sustancias que usamos como analgésicos. Por ejemplo, los opioides. También es gran parte del efecto de los cannabinoides que actúan sobre esta región. ¿Cuáles son las aferencias que van a llegar sobre esta región? Vienen de la corteza cerebral, de la corteza prefrontal, por ejemplo. También están viniendo de otras regiones corticales, la
cíngulo, viene la corteza del cíngulo, sistema límbico, la corteza del lóbulo que está oculto por debajo de la cintura central, es el lóbulo de la ínsula. Además de esas regiones corticales que están enviando fibras descendentes, vienen de otros lugares, por ejemplo, la amígdala. Las amígdalas relacionadas con nuestras emociones, sobre todo, envían fibras sobre la sustancia gris periodontal. El hipotálamo también envía fibras sobre esta sustancia, sobre esta región, y el locus ceruleus. El locus ceruleus es la principal zona productora de neurotransmisor noradrenalina que nos prepara, ya sea para oír o para fíjense la importancia de todas estas aferencias sobre una zona que bloquea el dolor. Nosotros podemos, activando diferentes regiones de nuestra corteza, provocar una disminución e incluso un bloqueo de la percepción dolorosa. Cuando nos damos cuenta de que en ese automóvil que se está incendiando está un querido familiar nuestro, vamos a ir a tratar de salvarlo, no importa si nos vamos a quemar las manos, no importa si nos vamos a provocar lesiones nosotros mismos, y eso es por una orden que viene de la corteza prefrontal. Nuestras prioridades son salvar a esa persona y entonces no importa el resto. Y a través de esa vía se va a bloquear la percepción dolorosa cuando al intentar salvarlo nos estamos quemando. Lo propio ocurre con el sistema límbico. Nuestras emociones en general van a ser capaces de modular o bloquear la percepción dolorosa. Las aferencias de otras regiones, como por ejemplo la amígdala, nos están enseñando que cuando estamos iracundos, cuando estamos enojados, ya no nos importa nada. Y si nos dan una paliza, no nos interesa en absoluto. Estamos bloqueando la percepción dolorosa por esa emoción de ira. Y son a través de esas fibras que se va a producir esa modulación. Además de esas fibras que vamos a llamar descendentes, que las hemos agrupado todas ellas en un solo lado, hay otras fibras que están llegando de la porción medular. Son fibras ascendentes que están viniendo del tracto espino-mesencefálico. ¿Recuerdan? Tracto espino-mesencefálico que terminaba sobre la sustancia gris periodontal. Este tracto es muy importante porque va a activar, cada vez que se produzca dolor, va a activar la sustancia gris periodontal. ¿Ok? En un esquema que nos enseña más o menos cómo se organizan estas fibras, fíjense, hemos incluido varios aspectos. El primero, las fibras ascendentes del tracto espino-mesencefálico, que a través del cordón lateral van a terminar en la sustancia gris periodontal directamente. Pero al mismo tiempo hemos añadido fibras que van a venir de la sustancia gris descendentes, ya sea sobre la formación reticular del bulbo o indirectamente a través de esto sobre la propia asta dorsal. ¿Ok? Entonces hemos representado un camino donde estamos destacando estas fibras que van a terminar en algunos núcleos de la formación reticular del bulbo. Los núcleos son varios, fíjense ustedes aquí. Núcleo magnocelular del Raffer, núcleo reticular, gigantocelular. En realidad se le llama la región rostral ventromedial del bulbo. Ahí están largas sus iniciales, RRBM. Fíjense. Entonces, todas estas fibras terminan sobre esta región en los diferentes núcleos ahí en sinapsis y van a activar a estas neuronas. Las neuronas que están trayendo esta información que vienen de la sustancia gris periaconductal utilizan un neurotransmisor muy peculiar. Utilizan encefalina.
la encefalina y en general las endorfinas a las que pertenecen las encefalinas son sustancias o neurotransmisores que nos generan una sensación de placer, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe que cuando hace deporte queda muy contento, es porque ha liberado gran cantidad de endorfinas. Pues esas son las fibras, ese es su neurotransmisor y van a actuar sobre la sustancia gris de la formación reticular del bulbo. En esta formación reticular del bulbo, no sé si hay algo más, en esta región encontramos tres tipos de neuronas. Las neuronas ON, de activación, que cuando hay dolor se activa por la acción de las encefalinas, por ejemplo, pero sobre las que también actúan otros neurotransmisores, pero en este caso lo que nos importa es esto: las encefalinas activan a las fibras ON de la zona Además de estas encontramos las células OFF. Las células OFF cuando son excitadas van a actuar inactivando la percepción dolorosa, y otras fibras que se llaman otras neuronas. Otras neuronas que no reaccionan a las encefalinas. Ese es el concepto. No me acuerdo de la disculpa. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Se van a activar estas neuronas de la región rostral. Las ON van a activar a las células del asta dorsal. Las OFF van a inactivar las neuronas del asta dorsal y las otras no van a actuar para nada sobre la nocicepción. En el asta dorsal, ¿qué es lo que encontramos? Aquí está la cosa. Aquí tenemos esas fibras descendentes que están llegando al asta dorsal. En general, las fibras descendentes de la región rostral ventromedial son fibras serotoninergias. Utilizan serotonina como neurotransmisor. Pero no es el único neurotransmisor que usan. Utilizan también GABA, un neurotransmisor que todos lo sabremos o lo sabemos ya, es un neurotransmisor inhibitorio. Cuando descienden, van a terminar ya sea directamente sobre interneuronas, fíjense ustedes, interneuronas que están profundamente situadas en el asta dorsal, que a su vez liberan encefalina. Las hemos mencionado, si ustedes recuerdan, las células G son interneuronas que utilizan encefalina. Serán sobre estas o serán sobre otras, utilizan el mismo neurotransmisor. ¿Y qué es lo que hacen cuando se activan estas interneuronas? Bloquean la transmisión de la nocicepción. Entonces las células ON activan toda esta vía y bloquean la transmisión de la nocicepción. Por el contrario, las células OFF, cuando se activan, bloquean a la liberación de los neurotransmisores de las interneuronas y facilitan la transmisión dolorosa. Por lo tanto, la región rostral ventromedial del bulbo es una región moduladora. Es capaz de bloquear el dolor, pero al mismo tiempo también es capaz de exacerbar el dolor. A diferencia de la sustancia gris periacudental, que es una sustancia solamente bloqueadora del dolor. Por sí sola, por su neurotransmisor, bloquea el dolor, pero no modula la percepción dolorosa. Pero la región rostral sí lo hace. Yo puedo bloquear, puede exacerbar la percepción dolorosa de acuerdo a las otras referencias que están llegando de las regiones de la corteza cerebral, de la amígdala, de los cerebros, del hipotálamo, etc. ¿Ok? Fíjense ustedes que es una zona, que es una vía compleja en sus efectos,
pero con un potencial enorme. Y lo importante de esto para nosotros es que tanto el gate control como esta vía es susceptible de ser modulada por fármacos. Cuando estamos utilizando un analgésico tipo aspirina, para decir algo, estamos actuando, además de sobre el sistema del gate control de la lactosa, estamos actuando sobre esta modulación del sistema. Si usamos otros analgésicos, los derivados del opio, la morfina, por ejemplo, estamos actuando principalmente sobre esta vía. Si estamos utilizando otros analgésicos modernos, habitualmente estamos actuando sobre la sustancia crisperia. Por lo tanto, todos los fármacos analgésicos que nosotros utilizamos tienen que ver con estos sistemas de modulación del dolor, los sistemas de la analgesia, incluyendo lo que se llama el efecto placebo. Ustedes deben haber oído hablar del efecto placebo. ¿A qué se refiere ese concepto? Efecto placebo. Lo conocemos desde el jardín infantil. El efecto placebo es el que nosotros creemos que nos va a ayudar. Cuando, por ejemplo, estamos en una sustancia pensando que es un analgésico poderoso, nos han dado una tabletita de una vitamina, pero nos han convencido de que esta es la droga maravillosa de cualquier dolor. Nosotros al tomarla, sentimos inmediatamente la mejoría, el bloqueo del dolor. Nuestros investigadores que están haciendo sus experimentos dicen, pero se engañamos. Esto se llama efecto placebo porque lo que le hemos dado no tiene ningún efecto analgésico. Entonces, se piensa que esto se produce por alguna ilusión maravillosa del sistema nervioso que se deja influenciar y que en realidad sí hay dolor, pero el sujeto lo está bloqueando, pero en realidad no es así. Hay una base orgánica para el efecto placebo. El efecto placebo actúa a través de un circuito que pasa por la corteza cerebral. Y a los sujetos les damos la impresión de que cualquier sustancia le va a generar un efecto analgésico, activamos algunas regiones de la corteza cerebral, particularmente de la región de la corteza prefrontal, y esa es la que a través del sistema de la sustancia crisperia productiva y de este sistema nervioso descendente es capaz de bloquear orgánicamente la transmisión del dolor. Entonces, el efecto placebo no es tanto un efecto de creencia, sino es un efecto físico de una activación analgésica. ¿Okay? Esto para cambiar el concepto de menospreciar el efecto placebo. Ese efecto es real, existe y tiene una vía, y ya la conocemos. Algo más, una síntesis de más o menos estos dos puntos: el gate control, sistema de la sustancia gris periproductal. No nos vamos a meter a esto. Ahí la terminamos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Claro? Eso. Gracias por... Son adorables, pero les tengo muy buenas noticias. No hemos terminado. Un control de lectura, muchachos. Así que por favor, saquen una lista de papel. Mío. Dale. Escuchen, por favor, a la pregunta y la respuesta. ¿Cuál es el neurotransmisor de las fibras C no cisceptivas? De nuevo. ¿Cuál es el neurotransmisor de las fibras C no cisceptivas? Póngalo.